Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, como lo hacemos siempre acá en Contame, tratando de profundizar sobre algunos temas que nos parece que son interesantes, que llaman la atención, o que en este caso, vinculado con la política y con las elecciones y con las primarias, nos aparecen novedosos, en este caso, como les decía, en términos políticos, porque apareció una tercera vía o la ancha avenida del medio, le llamaron en algún momento, no es ni peronista, no es ni radical, no es Cambiemos, no es kirchnerista, y tampoco sé si definirla como la derecha o la extrema derecha. Son los libertarios, un fenómeno novedoso que se dio en otras partes del mundo con otras características, pero probablemente lo vamos a analizar con algún hilo conductor. Vamos a tratar de entender qué pasó con los libertarios, ese espacio político que de la mano de Javier Milei irrumpió en la política argentina con un triunfo llamativo en las primarias, claro, del 13 de agosto pasado. Para tratar de entender un poquito más, vamos a hablar con un sociólogo, investigador del CONICET, también de la Universidad Nacional de La Plata. Hablamos de Nicolás Bessinger. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sorprendido también? Un poco sí, sorprendido. Como todos, creo. Nosotros, con el equipo de investigación, con Pablo Semán, veníamos siguiendo el fenómeno Milei ya desde la pandemia. Pero, sin embargo, por supuesto que a pesar de seguir el fenómeno y de que tratamos de no subestimarlo, tratamos de estudiarlo, nos hicimos desde hace tiempo una estrategia para tratar de seguir el fenómeno, sobre todo en las juventudes. Entonces conversábamos, hicimos entrevistas, grupos focales, nos reunimos con muchos jóvenes para tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo con Milei. Sin embargo, no puedo decir que no nos sorprendimos, porque creo que nadie esperaba. Nosotros pensamos que podría llegar a un 20%. Este salto propio también, sí, en todo el país. Porque primero se decía, bueno, es un fenómeno del AMBA, del área metropolitana. Bueno, evidentemente no. Exactamente. Este salto que también se da al calor del proceso electoral mismo, ¿no? Y eso me parece que hay que tratar también de poder comprenderlo. Nosotros lo que veníamos viendo es que Milei crece en espirales ampliados, digamos así. Primero en una primera ola con un grupo que podríamos considerar el núcleo más ideológico, más primigenio, que es el que hoy salen como en los estereotipos, ¿no? Los varones, nerd, incel, virgos, etcétera, ¿no? Que también están muy machistas, que es un núcleo que está muy presente, pero que es un núcleo minoritario al lado de los 7 millones de personas que votaron por la opción de Javier Milei en las PASO. Porque se suele decir, de hecho lo decíamos también en la presentación, que Milei representa la derecha o la extrema derecha. Esto linkeándolo con la propuesta de recorte de derechos, digo, desde el aborto hasta la educación pública. Digo, ¿vos no crees que todo el electorado de Milei, estos 7 millones de votos, comulguen con esa ideología? Sí, totalmente. Lo que nosotros pensamos es que todos vimos en Milei el exponente de una crisis de representación, ¿no? El ariete social contra la casta, contra los políticos, contra la política, en ese sentido. Pero también es una crisis de comprensión fuerte de la sociedad profunda. Sí. Porque reducir, ya ahora, además con la constatación de ese crecimiento, de la posibilidad de esa masificación que mostró las PASO, reducir el apoyo a Milei a ese núcleo primigenio es una crisis de comprensión muy fuerte de lo que está sucediendo. Porque esos 7 millones de votos, además de otros componentes que va mostrando el fenómeno en su desarrollo, nos muestran que no se acotaba a ese núcleo más ideológico, que hay un segundo público más amplio que crece también con la cuarentena, muy ligado a la idea de la libertad, muy ligado a la idea de la imposibilidad del gobierno para conducir la cuarentena, de poder generar más allá de las medidas de cuidado necesarias, también consensos mayoritarios en torno a esas medidas, lo cual era algo que enfrentaron todos los estados en Occidente, no solamente el gobierno de Alberto Fernández, sino que era una paradoja para el Estado, la cuarentena, la pandemia muy, muy importante.
Sin embargo, ahí también crece un segundo público, un segundo núcleo que lo masifica a Milei. Y ahora, como te decía, que justificaba un poco la sorpresa, a pesar de venir ya siguiéndolo y venir escribiendo sobre el fenómeno ya hace tiempo, desde el 2001. En 2001 publicamos la primera nota, no tuvo tanta importancia. En 2002, en junio del 2002 publicamos una segunda nota y ahí empezó también a generar un poco más de interés. Y ahora, bueno, en estos días la sorpresa viene porque al calor del proceso electoral se conformó un tercer público. Claro, que vio ahí algo diferente a eso que está cuestionando. Totalmente. Entonces, digo, de este razonamiento se entiende los focus group o las encuestas que iban y le preguntaban a la gente y decía, sí, y lo que pasó después también, ¿no? ¿Votaste a Milei? Sí, lo voté a Milei, pero ¿sabés que quiere eliminar el aborto? ¿Sabés que quiere privatizar la educación? ¿Sabés que quiere dinamitar el Banco Central, pero al mismo tiempo eliminar la educación pública? No, la mayoría, y ahí se entra en esa contradicción. ¿Por qué entonces votar una propuesta que va en contra de lo que vos estás pensando? Yo ahí también creo que hay que tener cuidado de no... De nuevo, la crisis de comprensión de la que también me pongo adentro nos llevó a esos lugares comunes fáciles, esos estereotipos fáciles. Claro. ¿No? Son la derecha, son un grupo... Las categorías, tratar de que entre en alguna categoría. Sí, y creo que hay que empezar por ahí, hay que empezar por entender que es un fenómeno muy complejo, que es un fenómeno que no vamos a encontrar una sola explicación, que las explicaciones que le podemos dar ya desde ahora no nos sirvieron. Entonces, la idea de la contradicción, ¿qué votante no tiene contradicciones? ¿Qué votante de otro espacio no tiene contradicciones? No es un monopolio de los libertarios las contradicciones, y menos de la masificación del voto libertario. Probablemente pensando con vos, digo, es minoría el sector que va a votar absolutamente ideologizado. El resto está atravesado por su situación económica, como sus siempre expectativas. En todas las mayorías electorales que se produjeron en el país en los últimos años. Porque podríamos revisar el voto al Frente de Todos, el voto al macrismo, está plagado de contradicciones. Que también la lógica de la contradicción principal, la contradicción secundaria, no es solamente de los intelectuales, digo, eso está expandido en la sociedad y hablando con alguien que quizás no se reivindica libertario y menos de derecha, porque tampoco tiene tanto... No se juega tanto en el espacio izquierda-derecha. No vimos festejos, digo, también no hay no hay militantes caracterizados, digo, por lo menos es la sensación que yo tuve. Sí, ganó, hubo festejo en el búnker, obvio, pero es la casta, digo, el grupo que ganó las primarias. Pero no es que uno ve gente en la calle con la remera de Milei, como probablemente ocurrió con las remeras amarillas de Macri en 2005, los globos amarillos. Claro. Para seguir con lo de la contradicción, que me quedé pensando en lo que vos decías, una explicación que me doy es... Nosotros vimos en los grupos con los jóvenes que nos juntábamos en sus casas, en plazas, no el focus group tradicional de convocar de cámara Gesell, sino que tratamos de hacer en sus espacios y poder conversar con ellos largo y tendido, otro tipo de focus group. En esos focus group lo que veíamos es que incluso los que decían que no iban a votar a Milei, más ligados a familias peronistas, y nosotros hicimos mucho focus en todo lo que es la línea Roca de acá, de la línea sur, de toda la zona del conurbano, del AMBA, etc. Incluso esos jóvenes tenían una crítica social al Estado muy fuerte, pero no al Estado como idea de que el Estado tiene que existir en la vida social, sino a las experiencias concretas del Estado en los últimos años, es decir, el Estado del Estado, el Estado calamitoso, deplorable del Estado. Y el Estado en sus vidas, cuando uno los escucha, cuando narran y demás, realmente no es un Estado que pueda generar alguna satisfacción en las demandas, en las múltiples demandas que ellos tienen, sino todo lo contrario, que genera, algunos llamaron insatisfacción. Claro, sabés que está, pero que nunca llega a cubrir tu necesidad, o no en la medida en que la expectativa que tenés. Sí, genera mucha irritación, exactamente, en esa expectativa. Genera mucha irritación porque, incluso irónicamente, lo que escuchábamos era la idea de el Estado presente, ¿no? Un poco de las publicidades oficiales, el Estado presente está ausente. Cierta mímica del Estado, decir que está pero no está.
¿no? Entonces, ahora, de todo lo que vos me decís, digo, veo errada la campaña de Juntos por el Cambio y errada absolutamente la campaña Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque se dedicaron a confrontar entre sí y en realidad los dos polos están cuestionados de la misma manera. sí, puede ser. Una pregunta que tengo que no tengo la respuesta es, muchas veces cuando uno mira fríamente los números de la economía, los números del desempleo, los números de la inflación, más del 130% de inflación, y revisa la historia argentina, generalmente esos números coinciden con fuertes estallidos sociales, ¿no? Quizás la canalización en el voto a Milei, una parte, no todo, una parte de la canalización del voto a Milei sea la expresión de esto que estás diciendo vos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que también hay que diferenciar entre el discurso, la performance de Milei y la adhesión a ese discurso. ¿Cuál es la estructura de acogida de ese discurso, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es cómo hace puente el discurso de Milei con las experiencias cotidianas de las personas que se reconocieron en ese discurso y generaron adhesión, además de con una fuerte componente emocional que también, nuevamente, lo tuvo el voto Cambiemos, lo tuvo el voto del kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí, en ese puente, también es donde veo que la idea de casta generó un anudamiento entre la crítica a las dos coaliciones frustradas de gobierno. Sobre todo entre los jóvenes esto aparecía muy explícitamente. Un joven de 24 años decía, en los últimos 8 años, unos y otros, los dos fracasaron. Lo más racional es darle una oportunidad a lo nuevo, ¿no? Entonces Milei aparece como lo nuevo que viene a romper la grieta, a saltar estas dos... Y aparece Milei como lo nuevo y no aparece la izquierda. Digo, la izquierda se reduce, creo que a su mínima expresión. En las elecciones, no sé si a su mínima expresión, no sé en la serie histórica de las votaciones, pero no puede canalizar este fenómeno, ¿no? Creo que hay algo en la narrativa de la izquierda que no hace ese puente con las experiencias populares, que sí lo hizo lo de Milei. Y me parece que también ahí hay un punto para entender algo que en estos días generaba sorpresa. El discurso de Milei como un discurso alocado, como un discurso totalmente fuera de la racionalidad discursiva. Sí, hasta su actitud, ¿no? Su actitud y demás. Es precisamente, creo que hasta está muy reflexionado desde la estrategia política, generar un discurso inaudible para el paradigma social del peronismo, hasta incluso inaudible para el radicalismo, una tradición radical. Que es decir, no soy eso, ¿no? Su performance, su tono de voz, su todo, no busca adrede no remitir a nada, ¿no? O algunos políticos... Nadie puede identificarlo con nada porque es diferente a todo. Algunos políticos impostan el tono de voz de Alfonsín y tratan de generar una reminiscencia ahí, otros la performance evitista. O sea, creo que en la performance de Milei no hay ninguna reminiscencia de eso. Y no hay ninguna improvisación, digo, interpreto. Creo que no. Creo que... No lo sé, seguramente al calor de... Pero los lineamientos de pensar cómo intervenir, cómo generar esos puentes con la experiencia popular, creo que están trabajados también al calor de ese crecimiento, como te decía antes, en 3 ondas, ¿no? Esto explica también que sea tan popular, digo, además de la mano que le dan los medios de comunicación, porque también es cierto que ha tenido un protagonismo que otros dirigentes no han tenido, también es cierto que es muy pintoresco, ¿no? Y lo que yo digo es hasta cierto punto magnética su imagen. Cuando el tipo habla, uno le presta atención. No sé por qué hay gente que es más magnética que otra y te genera al mismo tiempo, es lo que me pasa a mí, como cierto rechazo. Pero sin embargo esa misma actitud a otros los seduce, a otro le provoca probablemente esto de, bueno, muestra firmeza. Sí, yo creo que ya pasó también el momento donde Milei recogía una cierta indignación. Y lo veíamos en la investigación, al calor de la investigación, 2020, que podíamos hacer algunas entrevistas por Zoom, por teléfono y demás. Había enojo en aquellos que se sentían seducidos por ese... Había enojo con la cuarentena, había enojo con razón, con la situación económica, con la imposibilidad de... muchos decían, bueno, que liberen el trabajo, que me dejen trabajar, que me dejen tratar de buscarme cómo sobrevivir yo de la pandemia. Ahí también hay un contrapunto muy fuerte con la idea de el Estado te salva, nos salvamos entre todos. Claro, las personas con las que nosotros hablamos, todos se veían como sobrevivientes de la pandemia, gracias a su esfuerzo personal,
y por lo que pudieron hacer por ellos mismos como emprendedores, ¿no? Claro. Después de la pandemia también se extendió mucho esta idea. Todos los laburantes pasaron a ser emprendedores y Milei hizo puente con eso también. Y con cierta superioridad moral de haber sobrevivido a la intemperie, ¿no? Yo soy un sobreviviente por mi esfuerzo personal y eso me da una superioridad moral. No estuve al calor de cobrar del Estado o esa expresión horrible que circula muchísimo, que es los que viven del Estado, ¿no? Todos vivimos nuestro trabajo, pero bueno, esa idea de que hay gente que vive del Estado y gente que no, cristaliza después de la pandemia y también él hace puente ahí, ¿no? Va anudando con esas ideas. Como lo mismo, cierta narrativa que tienen estas personas de pensarse a sí mismos como héroes del mercado, como personas que optimizan su tiempo, no dependen de nadie, no quieren que nadie les regale nada y con su propio esfuerzo logran salir adelante. Sí, es como una jornada meritocracia post-pandémica. Sí, que yo no tengo nada contra la meritocracia, ¿no? Lo que pasa es que claro. Es un gran no culto sé si al esfuerzo como un valor personal. universal, porque bueno, es lo que uno, digo, lo que pensamos muchos, ¿no? ¿Desde qué base alcanza mi mérito? Pensaba en, bueno, por un lado podemos sacar una primera conclusión que Milei empieza a seducir desde esa crisis con la pandemia, y ahí lo emparentamos con otros dirigentes otras derechas, digo derechas por esto de tratar de sacar las categorías, pero bueno, hay ciertamente algún discurso de derecha ahí, aunque no el electorado. Exacto, si diferenciamos entre esas dos partes, creo que podríamos decirlo. Ahora, también es cierto que muchos de nosotros pensábamos, y muchos analistas pensaban, que la polarización en algún momento iba a llegar a un punto que era insostenible, era imposible tener un país con el 41 y después ganaba Juntos por el Cambio y el Frente de Todos o con el nombre que sea, pero siempre ahí, ¿no? Ahora, la sorpresa es que aparezca con este discurso tan contrario al sentido común argentino. Digo, la educación pública es un sentido común argentino, digo, nadie discute eso, como nadie discute la salud pública, la universidad pública. Por eso impacta, me parece, esto de, bueno, el CONICET. Digo, hay que cerrarlo y que vivan de lo suyo. Sí. Como te decía antes, me parece que él también busca ser inaudible para un paradigma y no se va a moderar. Esta idea también, ¿no? del teorema de Beaglini, de que cuando un candidato se acerca al poder se modera. No veo a Milei en esa estrategia, más bien lo veo haciendo lo que hizo Bolsonaro o Trump, que fue radicalizarse hasta el último momento. Claro. ¿Por qué? Y con su núcleo duro ir hasta el final. Exactamente, porque de alguna manera nosotros con Pablo decíamos, Laclau puso la teoría del populismo, de cómo armar un pueblo, de cómo resignificar ciertos sentidos y encadenarlos bajo un liderazgo, y Milei puso la práctica, porque Milei está haciendo exactamente eso, ¿no? Está resignificando ciertos símbolos de la izquierda, ciertos símbolos de la tradición nacional popular, dentro de una nueva visión, un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, cuando él gana las PASO y dice, donde hay una necesidad no puede haber un derecho, va a las bases de ese discurso, ¿no? Donde dice la justicia social es una aberración, va a empezar a hablar de lo que se dejó de hablar por parte de los otros espacios durante todo este tiempo, que es donde emerge Milei, ¿no? 2020 en adelante. Sí, 2019 y un en valor adelante. me parece que termina siendo flojo para los sectores que lo sostienen, digo. El peronismo históricamente sostuvo donde hay una necesidad, nace un derecho. Ahora, cuando eso no es una realidad, termina siendo precisamente una frase vacía y ahí entra en conflicto, me parece, ¿no? Sí, mira, nosotros miramos también algunos episodios que cristalizaban esto, que fue, por ejemplo, no sé si recordás, creo que fue a principio de este año, desde la legislatura bonaerense se promovía una ley para poner en blanco a todos los Rappi, los pedidos ya, los trabajadores de reparto, y los trabajadores hicieron una marcha y se manifestaron en contra, que no querían esa formalización, esa sindicalización, ese registro de los trabajadores. Lo cual fue como un choque también entre estas dos ideas, entre estos dos paradigmas. La de liberar el trabajo y asumir la situación de precarización, de desigualdad, de trabajar solamente sin con derecho, la app, sin derecho, como una situación positiva, ¿no? Donde ellos decían, bueno, pero la flexibilidad a mí, que me da este trabajo, me deja cuidar a mis hijos y al mismo tiempo poder hacer esto. Esta narrativa que te decía antes del héroe del mercado, ¿no? Déjenme a mí que yo me rebusco. En esa circunstancia, en esos episodios, se veía mucho de lo que ahora estamos viendo en lo electoral. Claro, si nunca me diste una mano, yo puedo solo.
¿no? Como que Milei anudó, trató de hacer puente en su discurso con eso que ya estaba ahí, cómo se narra a sí mismo esas personas que, como vos dijiste, no están fuera, de la justicia social. Ahí nos corre el tiempo, seguiríamos hablando 2 horas, pero eso tiene que ver también con que hubo sectores políticos, y digo sobre todo el peronismo, que no interpretó que hubo un cambio en la modalidad de trabajo, que hubo un cambio en la modalidad de vida después de la pandemia, la conexión digital, digo eso de estar cerca, pero atravesados por la tecnología. Y lo vamos a seguir charlando en otro momento, pero breve. ¿Crees que es posible que Juntos por el Cambio también, pero Unión por la Patria puede interpretar esto que es más complejo? Digo, porque veo este principio de la campaña, si se quiere, esto de mirá que te vienen a sacar tus derechos, mirá que te vienen a sacar el aborto legal, mirá que te vienen a sacar la universidad pública. Pareciera que no es por ahí entonces. No soy quién para decirte cómo tendría que hacer la campaña en este momento, ninguna de las dos fuerzas. Pero es más complejo que eso. Creo que hay una temporalidad donde se cocinó todo este proceso que no responde a la temporalidad de los 2 meses que quedan para la elección. Entonces, me parece que lo peor que se puede hacer, obviamente, es acusar a estas personas de fascistas, a estas personas porque no lo son. Porque no lo son, porque son personas que tienen una crítica al rol del Estado en su vida cotidiana, a la falta de derechos en su vida cotidiana, que sufren la desigualdad, que ya tampoco son el estereotipo que se quería hacer de ellos, porque 7 millones de votos implica mayoritariamente hombres, pero también muchas mujeres, personas de los deciles más ricos de la sociedad y de los deciles más pobres. De hecho, la elección muestra que hay un componente popular muy importante, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente la temporalidad de ese anudamiento que generó la campaña libertaria ya no se puede desanudar en 2 meses. Creo que se podrían hacer otras cosas y ahí dependerá de los armadores políticos de cada uno de los partidos, pero sí quiero reforzar el punto de la crisis de comprensión. Me parece que las formas, las certezas que tan fuerte condujeron a las 2 grandes coaliciones, porque también acá en la elección le fue muy mal a Cambiemos. Sí, ¿no? sí, no, claro. Las grandes certezas de las 2 grandes coaliciones creo que se vieron totalmente rebatidas, ¿no? Y habrá que ver cómo se sigue. Te agradezco mucho, Nico, por estar acá. Vamos a seguir hablando, porque esto además, también hay que decirlo, muchas gracias. Milei, evidentemente, o la libertad avanza, o como se llame de aquí en adelante, no es un fenómeno que va a desaparecer en 4 años, si es que gana la elección. Digo, me parece también que hay que prestar atención por lo que decíamos. Evidentemente hay una representación que se le escapa a lo que fue hasta ahora esta polarización política en la República Argentina. Habrá que empezar a tratar de leer un poco más la complejidad del voto y hasta dónde, bueno, la gente vota con lo que decíamos, no solamente con un proyecto político, con lo que se hizo hasta ahora, con los valores, sino también con su estado de ánimo, con su bronca. Veremos qué es lo que pasa en las elecciones del 22 de octubre. Sí, hay que decir que evidentemente se trata de un escenario novedoso que en este espacio, como hacemos siempre, hemos tratado de comprender, aunque sea un poquito más. Como lo hacemos siempre, nos vamos a volver a encontrar acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre los vamos a estar esperando. Chau, gracias.